En la clase de hoy vamos a estudiar el negativo de un número y el inverso de un número no nulo. Comencemos entonces con el estudio del negativo de un número. Lo primero que tenemos que recordar es que para la suma existe un elemento nulo, que es el 0, que tiene la propiedad que cuando yo lo sumo a cualquier otro número no me altera el resultado. Por ejemplo, si al número 17 yo le sumo 0, el resultado sigue siendo 17. Ahora que sabemos la existencia del elemento nulo del 0, podemos considerar lo siguiente. Si tenemos un número A, el número negativo de A, que llamamos menos A, es aquel número que sumado con A me reproduce el número 0. Por ejemplo, si yo tengo 5 y le sumo su negativo, es decir, menos 5, el resultado de esa operación es 0. De la misma manera, si yo tengo menos 5, el negativo de menos 5 es 5. Si a menos 5 le sumo 5, el resultado es 0. Veamos cuáles son las propiedades del negativo de un número. Pasamos a la siguiente página y aquí tenemos las primeras 5 propiedades. Primero que nada, si yo multiplico un número por menos 1, eso me da como resultado el negativo del número. Si yo tengo el número 7 y lo multiplico por el número menos 1, el resultado es menos 7, que es el negativo de 7. El negativo del negativo de un número es el mismo número. Por ejemplo, el negativo del negativo de 5 es simplemente 5. O como tenemos en el ejemplo, el negativo del negativo de 3 es 3. Menos 3 es 3. La tercera propiedad. Si yo multiplico el negativo de A por B, el resultado es el negativo de A por B. Por ejemplo, si multiplicamos el negativo de 2, que es menos 2, por el número 3, el resultado es menos 6. Si yo multiplico el negativo de A por el negativo de B, el resultado es el producto de A y B. En el ejemplo, menos 2 multiplicado por menos 3 da como resultado 6. La quinta propiedad. Si yo tengo el negativo de la suma de dos números A más B, eso da como resultado el negativo de A sumado con el negativo de B, es decir, menos A menos B. Por ejemplo, si sumamos 2 más 3, que el resultado es 5, y a eso le busco el negativo, eso es lo mismo que haber sumado menos 2 con menos 3. En la siguiente página tenemos las últimas propiedades del negativo de un número. Veamos. La suma de un número y el negativo de otro, es decir, A menos B, se interpreta como la sustracción de A sustrayéndole B. Por ejemplo, si a 7 yo le sumo el negativo de 2, eso es simplemente 7 menos 2, es decir, la resta de 7 menos 2, y ese resultado es 5. Si calculamos el negativo de la resta de A menos B, eso nos da como resultado B menos el negativo de A, es decir, B menos A. Por ejemplo, si a 11 le restamos 4, es decir, calculamos 11 menos 4, eso nos da 7. Y su negativo es menos 7, que es el mismo resultado que obtenemos si a 4 le restamos 11, o lo que es lo mismo, si a 4 le sumamos el negativo de 11, que también da, por supuesto, menos 7. Por último, tengo un ejemplo que combina las propiedades 5 y 2 que hemos recientemente estudiado. Por ejemplo, si tenemos menos x más 2, eso es lo mismo
que la expresión menos x menos 2. Si tenemos la expresión menos x más y menos 3z, eso es lo mismo que la expresión menos x menos y más 3z. En la próxima página vamos a comenzar a estudiar el inverso de un número no nulo. Continuando con nuestra clase, vamos a ver ahora lo que es el inverso de un número no nulo. Primero que nada, tenemos que recordar que con respecto a la multiplicación, el número 1 es un número que llamamos identidad o idéntico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo multiplico cualquier número por el número 1, el resultado simplemente me da el mismo número. Es decir, A por 1 es simplemente A, o 1 por A es simplemente A. En el ejemplo, si tenemos el número 15 y lo multiplicamos por 1, el resultado sigue siendo 15. Una vez que tenemos identificado el elemento idéntico con respecto a la multiplicación, podemos hablar de lo que es el inverso de un número no nulo. Si yo tengo un número cualquiera diferente de 0, el inverso de ese número es el número que multiplicado por el original me da igual a 1. Por ejemplo, si yo multiplico el número 19 por el número 1 dividido entre 19, eso me da como resultado 1. 1 entre 19 es entonces el inverso de 19. Ahora que conocemos lo que es el inverso de un número, podemos reinterpretar lo que es la división de dos números. La división A entre B se puede interpretar entonces como la multiplicación del número A por el inverso de B, siempre y cuando B sea diferente de 0. Así, la división 9 entre 2 la podemos interpretar como la multiplicación de 9 por el inverso de 2, que es simplemente un medio 1 entre 2. Vimos que la operación A dividido B se puede interpretar como la multiplicación de A por el inverso de B cuando B es un número diferente de 0. Decimos entonces que tenemos la fracción A entre B. Cuando hablamos de la fracción A entre B, vamos a llamar lo que está arriba, es decir, en este caso A, el numerador de la fracción, y lo que está abajo, en nuestro caso B, el denominador de la fracción. A continuación vamos a ver algunas propiedades de la fracción. La primera de ellas, si multiplicamos dos fracciones, como aparece en pantalla, A dividido entre B multiplicado por C dividido entre D, el resultado de esa operación es una fracción que tiene como numerador el producto de los numeradores, es decir, A por C. Y el denominador, el producto de los denominadores, es decir, B por D. En nuestro ejemplo, si tenemos la fracción 2 entre 7 y lo multiplicamos por la fracción 5 entre 4, el resultado es el producto de los numeradores, 2 por 5 queda 10, dividido entre el producto de los denominadores, 7 por 4 queda 28. La segunda propiedad es qué pasa cuando dividimos dos fracciones. Si tenemos la fracción A entre B y la dividimos entre la fracción C entre D, nos da como resultado una fracción que se obtiene multiplicando el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y eso lo colocamos como numerador, y en el denominador tenemos el producto del numerador de la segunda multiplicado por el denominador de la primera. Es decir, en nuestro caso, nos quedaría en el numerador A por D dividido entre B por C. En el ejemplo, si dividimos 2 entre 7, la fracción 2 entre 7, entre la fracción 5 entre 4, nos da como resultado arriba 2 por 4, queda 8, y abajo 7 por 5,
que da 35. Veamos qué pasa cuando sumamos fracciones. Si sumamos dos fracciones que tienen igual denominador, la suma de esas dos fracciones es simplemente una fracción que tiene el mismo denominador y donde se han sumado los numeradores. En el ejemplo, si tenemos 4 entre 3 más la fracción 7 entre 3, eso simplemente nos da la fracción 4 más 7, que es 11, dividido entre 3. Veamos las siguientes últimas propiedades. Si queremos sumar fracciones que tienen denominadores distintos, entonces el procedimiento es mucho más complicado. El resultado de sumar la fracción A entre C más la fracción B entre D es igual a lo siguiente. Multiplicamos los denominadores. En este caso C por D. Y eso es el denominador de la fracción resultado. En el numerador nos queda el producto cruzado del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, más el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Así, si vamos a sumar 2 entre 7 más 5 entre 4, el resultado es una fracción cuyo denominador es 7 por 4, que es 28, y el numerador se obtiene como la suma de 2 por 4, que es 8, más 5 por 7, que es 35. Por lo tanto, el resultado será 43 entre 28. Quinta propiedad de las fracciones. Si tenemos una fracción que tiene en el numerador y en el denominador un factor común, en este caso llamamos ese factor común C, es decir, tenemos la fracción A por C dividido entre B por C, esa fracción es equivalente a la fracción A entre B, es decir, podemos cancelar el factor común C que aparece en el numerador y en el denominador. En nuestro ejemplo, si tenemos la fracción 7 por 5 dividido entre 4 por 5, eso es igual a la fracción 7 dividido entre 4. Hemos cancelado el factor común 5. Por último, si tenemos que dos fracciones son iguales, por ejemplo, la fracción A entre B es igual a la fracción C entre D, eso significa que el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda es igual al numerador de la segunda por el denominador de la primera. Es decir, A por D es igual a C por B. Tenemos un ejemplo. Consideremos la fracción 2 tercios, que es igual a la fracción 6 novenos. En este caso, entonces, 2 por 9 es igual a 3 por 6. 18 es igual a 18. La próxima página vamos a ver un ejemplo donde vamos a usar estas propiedades de las fracciones. Ahora vamos a ver cómo podemos usar algunas propiedades que hemos estudiado de las fracciones para sumar fracciones de una forma diferente al que mostramos anteriormente. Esta manera de sumar fracciones es lo que usualmente se hace y se llama el uso del mínimo común denominador. Supongamos que queremos sumar las siguientes dos fracciones. La fracción 5 sobre 36 más la fracción 7 sobre 120. Para sumarlas, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo de 36 y 120. Para ello, primero calculamos los factores de 36. 36 es 6 por 6, por lo tanto es 3 por 2 por 3
por 2. Es decir, es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Por otro lado, los factores de 120 son 10 por 12. 10 es 5 por 2 y 12 es 4 por 3. Por lo tanto, los factores de 120 son 5 por 2 al cubo por 3. Para calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, elegimos los factores no comunes y los comunes con el mayor exponente y los multiplicamos. Y de esa forma vamos a obtener el mínimo común múltiplo. En este caso, los factores no comunes solamente tenemos el 5. 2 es un factor común donde aparece en 36 con 2 al cuadrado y en 120 con 2 al cubo, entonces cogemos 2 al cubo. Y 3 es otro factor común que aparece en 36 como 3 al cuadrado y en 120 como 3, entonces elegimos 3 al cuadrado. Es decir, que el mínimo común múltiplo de los denominadores es 360. El mínimo común múltiplo de los denominadores de unas fracciones se llama el mínimo común denominador. Entonces, ¿qué hacemos para sumar las dos fracciones que teníamos inicialmente? Bueno, tenemos la suma de las dos fracciones y vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador de la primera fracción por el factor que se obtiene de dividir el mínimo común denominador entre el denominador de la fracción. Es decir, si dividimos 360 entre 36, nos da como factor 10. Entonces, ese factor vamos a usarlo para multiplicar la fracción, tanto el numerador como el denominador. La otra fracción, 7 sobre 120, para conseguir cuál es el factor que necesitamos usar, vamos a dividir el mínimo común denominador 360 entre 120, y eso nos da 3. Entonces multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 3. De esa manera nos queda, la primera fracción se transforma en 50 entre 360, y la segunda se transforma en 21 sobre 360. Y ahora podemos sumar las dos fracciones porque tienen el mismo denominador, que es el mínimo común denominador que calculamos. Por lo tanto, el resultado será la fracción que tiene como denominador el mínimo común denominador y como numerador la suma de los numeradores. En este caso, si sumamos 50 con 21, eso nos da 71. Entonces, esto que acabamos de ver ahora es la práctica usual que se usa para sumar fracciones. El cálculo del mínimo común denominador. Con esto hemos terminado nuestra clase de hoy.